Entonces, vamos a la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja. En Contextos, la opinión de Carlos Arredondo Cibaja, periodista. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hoy tengo el gustazo de que el doctor Hugo Morales sea nuestro conductor invitado, estará con nosotros hoy y el día de mañana. Y entonces, ojalá y que pues tengamos un día, una jornada muy fructífera, teniendo a conductor invitado como Hugo y a colaboradores como tú, Carlos. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, Marcela, Hugo, auditorio? Muy buenos días. Oye, pues qué agradable noticia que esté ahí nuestro colega ayudando a la conducción, participando en este proceso que es siempre muy interesante. Abrazo a los dos. Y nada más una pequeña apostilla con enorme respeto, Marcela. No dicen por ahí, es constitucional. El fin de semana comienza el jueves. Bueno, está bien. No es un rumor. Pero bueno, más allá de eso, como bien dices, fin de semana o no, pues la información no para. Hoy tenemos una avalancha más o menos de cosas, pero entre las cosas relevantes que hay en el horizonte, yo quisiera detenerme hoy o finalmente decidí plantear o hacer un comentario respecto de uno que me parece de la mayor gravedad. Y es el hecho de que en una hora y media, más o menos, en un par de horas, el Instituto Nacional Electoral va a sesionar, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral va a sesionar, y en el orden del día tiene un proyecto de acuerdo que nos involucra a los coahuilenses, porque se plantea que el consejero presidente del Instituto Electoral de nuestro estado, Rodrigo Germán Paredes Lozano, sea destituido del cargo porque, en opinión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el órgano que dentro del INE se encarga de sustanciar los procedimientos que se presentan en contra de funcionarios electorales, ha considerado que se acreditan las conductas que por las cuales se le denunció y que implican en esencia, en un resumen apretado, que Rodrigo habría excedido sus funciones, había abusado del ejercicio de sus facultades para, entre otras cosas, promover y designar encargos dentro de la estructura del Instituto Electoral de Coahuila a allegados suyos, sin que hubiera justificación legal porque no cumplían los requisitos para ostentar los cargos, o bien porque los salarios que se les asignaron eran injustificados e incluso se encontraban, al menos en uno de los casos, por encima del superior jerárquico de la persona designada. Las conductas por las que se acusó a Rodrigo Paredes son conductas que debieran estar proscritas del servicio público, en cualquier área del servicio público, pero tendrían que estarlo todavía más en un órgano cuya piedra angular, cuyo soporte fundamental, cuyo cimiento esencial es la credibilidad y la confianza que despierta en los ciudadanos. Los órganos electorales, al menos los de este país, pero claramente del mundo entero, los órganos electorales son los responsables de conducir los procesos mediante los cuales la ciudadanía, a través de su voto, renueva los poderes públicos. Y eso requiere que esas instituciones tengan una enorme credibilidad entre la población, porque eso es lo que solidifica las decisiones colectivas que se procesan a través de los actos que realizan los órganos electorales y que recogen la voluntad ciudadana. Si eso no es así, entonces no solamente estamos ante el caso de un funcionario público de deshonesta conducta, sino ante un grave problema estructural, porque se daña la imagen, el prestigio y la solidez de una institución que requiere eso como la savia que alimenta a los árboles y los mantiene en pie. Entonces, sí me parece que es un hecho de la mayor gravedad, porque además se trata de un hecho histórico. Nunca antes en la historia de los órganos electorales de Coahuila se había estado frente a la posibilidad de que un consejero electoral cualquiera pudiera ser removido de su cargo, pero menos aún que fuera quien encabeza la mesa
donde se discuten y se toman los acuerdos relevantes respecto de los procesos electorales de Coahuila. Todavía no es un hecho, por supuesto. Hace falta que 8 de los integrantes del Consejo General del INE voten a favor de este proyecto, pero hasta donde podemos saber y hasta donde anticipa la experiencia, pues es muy difícil que esto no ocurra, porque el dictamen que emitió la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, pues es lapidario, es contundente, plantea en un documento de 62 páginas, paso a paso, cómo se dieron las acusaciones, cómo se defendió Rodrigo Paredes, qué se considera a partir de sus respuestas y por qué se consideran acreditados los hechos de los cuales se le señaló. Entonces sí, me parece pues estamos ante un evento que, de consumarse, no solamente va a significar que por primera ocasión en Coahuila se destituya a un consejero electoral del órgano electoral local, sino también un hecho que implica que es importante y es necesario revisar la forma en la cual llegan las personas a ese órgano, porque hay que recordar que Rodrigo Paredes fue nombrado apenas en el 2022 en el cargo, tomó posesión de él en noviembre, es decir, tenía apenas 26 meses en la función de los 7 años por los que fue designado, y a lo largo de este periodo se fue deteriorando, porque además no es una sorpresa, también hay que decirlo. La conducta disipada y poco afecta a las formalidades jurídicas y a las obligaciones que marca el puesto de Rodrigo Paredes ha sido noticia casi desde que llegó al cargo. Así pues, que se trata de una pifia monumental su designación si termina siendo removido, y cabría no solamente hacer el análisis de su conducta personal, sino también de la ruta que siguió para llegar allí. Uh-huh. Un asunto que no debe ser pasado como una anécdota y que merece, desde mi punto de vista, un análisis puntual, profundo, detenido y detallado. Uh-huh. Hasta aquí el comentario. Carlos, ¿y cómo llegó ahí? Pues llegó ahí como han llegado todos los consejeros en esta nueva etapa de los órganos electorales locales, desde que el INE designa. Se abre una convocatoria pública, las personas que consideran que tienen los merecimientos se inscriben, pasan por un examen de conocimientos, después pasan a una entrevista y luego son analizados para que el Consejo General del INE pueda definir si se les designa o no. En el caso particular de Rodrigo Paredes hay que destacar 2 cosas, me parece. Uno, era un funcionario de carrera. Él era secretario de la Junta Local del INE en Coahuila, y toda su trayectoria profesional la desarrolló dentro del Instituto Nacional Electoral, y de allí lo designaron para que fuera el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Y la segunda cuestión es que cuando se le designó, el dictamen que llegó a la mesa del Consejo General no incluía su nombre. En realidad era otra persona la que se consideró que debía ser designada como consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, pero en uso de las facultades que tienen los consejeros y consejeras del INE, pues decidieron que no consideraban que esa persona debía de ser designada. Estaban a punto de declarar desierto el procedimiento para volver a iniciarlo, pero luego hubo una propuesta para que se retomaran algunos de los que habían participado y habían sido considerados hasta el final, entre ellos Rodrigo Paredes Lozano, que además era un funcionario de carrera. El Instituto Nacional Electoral ha ido consolidando una línea de decisiones en el sentido de privilegiar a los que forman parte de la estructura de la institución, y entonces se le designó, y así fue como llegó en la víspera del proceso electoral de hace un par de años en Coahuila. ¿Qué tal, Carlos? Te saluda Hugo Morales. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Primero que nada, pues desearte buen fin de semana, ¿no? Así como lo comentas. Bueno, eso es lo primero, siempre. Oye, pero a ver, algo que me parece importante, estás haciendo una puntualización sobre temas que son muy de actualidad, porque evidentemente el día de hoy se discute la posibilidad de cesar a Rodrigo Paredes como presidente del OPLE de Coahuila, pero hay algo que también hay que recordar, como que se nos olvida en términos generales a la sociedad, tenemos corta memoria, que quien precedió precisamente a Rodrigo Paredes en su momento también fue muy cuestionada, me refiero a Gabriela de León, en relación al manejo y el uso de los recursos públicos que administró, y particularmente al grandioso edificio que se encuentra en la ciudad de Saltillo, en donde se alberga dicho OPLE, y que según se comenta o se comentaba en su momento, pues costó muchos millones de pesos, lo que no tengo ninguna duda por la imagen que tiene el edificio, pero que fue cuestionado en relación a la pulcritud del uso de esos recursos. Entonces, desafortunadamente, parecería que nos encontramos con una película que no es nada más que la segunda parte o la tercera o la cuarta, ya no quiero ponerle número, pero la realidad de las cosas es que existe este antecedente. Y por otro lado, como bien comentabas, bueno, el último antecedente que tengo yo presente de que haya dejado la presidencia del órgano de supervisión y electoral, que en ese entonces no era lo que hoy se conoce como OPLE, fue el titular de esa presidencia, Homero Ramos Gloria, que en su oportunidad dejó, pero en ese momento para triunfar en la política, ¿no? Que fue secretario de gobierno. Es decir, efectivamente, el último antecedente, pues, que tenemos de que haya un presidente, una presidenta que haya dejado su posición vacante, pues únicamente nos refiere a alguien que finalmente se incorporó a la administración pública. Sí, mira, en este último asunto, el más reciente no es el de Homero, aunque ciertamente ocurrió en la forma en que lo dices, en el enero del año 2007. El último que dejó la presidencia sin haber concluido el periodo para el cual había sido designado fue Jacinto Falla Viesca. Él era presidente del instituto, y cuando se realizó una renovación del órgano y se incorporaron un número adicional de consejeros, él decidió dejar la presidencia y la asumió Jesús Alberto Leopoldo Nava Escalante. Ese es el antecedente más reciente. Y antes de eso, cuando el órgano electoral se llamaba Consejo Estatal Electoral, Leonel, no recuerdo ahorita el apellido, pero el primer consejero ciudadano que fue presidente de ese órgano también dejó el cargo porque cambió de ciudad. Pero en general, y también tienes razón en relación con el hecho de que haya siempre turbulencia alrededor del órgano, que eso es algo más o menos consustancial, y no quiero soslayarlo, no voy a ser yo quien soslaye los señalamientos que se han hecho en el pasado respecto de diversas conductas, pero creo que el asunto está en que esta es la primera vez en que hay un dictamen de una autoridad que ha sustanciado un procedimiento y encontrado responsabilidad en la conducta del consejero presidente, y además hay, en el caso de Rodrigo Paredes, una serie de conductas que se han ventilado. Nosotros mismos en Vanguardia publicamos hace poco más de un año un reportaje en nuestro suplemento de investigación periodística semanario que publicamos todos los lunes, un reportaje en el cual se daba cuenta de cómo se intentó robarle así literalmente al Instituto Electoral de Coahuila 6.5 millones de pesos en presuntas liquidaciones para unos ex empleados, presuntos también ex empleados de un partido que se extinguió en el año 2017. Y en la trama que pudimos nosotros reconstruir y que se consigna en el reportaje, pues Rodrigo Paredes aparecía como una persona que estaba tratando de facilitar el atraco al propio instituto que él preside todavía. Sí hay alrededor de Rodrigo Paredes un cúmulo de señalamientos y de versiones escandalosas respecto de su conducta que hoy lo tienen ante esta inédita situación
que es la de poder ser destituido por el Instituto Nacional Electoral. Oye, Carlos, pero para tratar de cerrar el tema, te diría yo, bueno, en caso de que se concretara la remoción del presidente Rodrigo Paredes, pues me parece que lo obvio y lo natural jurídicamente tendría que ser que se abrieran expedientes administrativos y o penales para poder dirimir si existió alguna irregularidad sancionable, porque lo que nos estarían diciendo es que con esta remoción efectivamente habría alguna irregularidad y que pues también tendría que ser sujeto a algún tipo de responsabilidad. Ese es un apunte muy importante el que haces, Hugo, y tienes toda la razón, porque además me parece que pones el dedo en una llaga que está siempre abierta en el costado de la sociedad mexicana, y es que cuando mucho lo que suele ocurrir en nuestra cultura es que se descubre una marrullería, se descubre una trapacería, y lo más que llega a pasar pues es que destituyen a la persona que se decide declarar culpable y no se persiguen las consecuencias. En efecto, estas conductas por las cuales hoy se le tienen el banquillo los acusados a Rodrigo Paredes implicarían eventualmente o podrían implicar el desvío de recursos públicos y también implicaría que haya otros procedimientos para sancionar esas conductas a partir de las consecuencias que generaron. Y eso, en efecto, creo que es algo que falta y es algo en que nos ocuparemos acá de darle seguimiento para ver si se le sigue el hilo a esa madeja para que, en efecto, haya no solamente un castigo a quien es el actor central de esto, sino un castigo ejemplar a una conducta para que no se vuelva a repetir. Pues bueno, al tiempo. Me parece difícil, pero al tiempo. Sí, claro, suena difícil. La experiencia no da para documentar el optimismo, Marcelo. Exacto. Exactamente. Muy bien, Carlos. Pues muchas gracias por poner el tema sobre la mesa en contextos y le daremos el seguimiento oportuno, por supuesto. Bueno, pues que empieces a disfrutar el fin de semana. ¿Cómo está la temperatura en Saltillo, Carlos? Mira, acá en este momento, porque luego ya ves que depende de qué aplicación uno ve, en la que yo veo, 6 grados. Dice que podremos tener hasta 16 a lo largo del día y luego va a descender a 10 por la noche. Entonces es un rango de temperaturas muy propicio para las bebidas calientes, pero aderezadas. Tienen allí el anexo que se requiere para que el cuerpo cobre vigor y temperatura y enfrente la temperatura atmosférica adversa. Exacto. Oye, Carlos, ¿están tan preocupados como nosotros por el descenso que se anuncia para la próxima semana? Sí, claro, hay una alerta en general en Saltillo porque algunas aplicaciones han planteado que puede ser hasta menos 11 grados. ¿En Saltillo? Es una temperatura totalmente atípica, ¿sí? La hemos tenido alguna vez en el pasado reciente, pero pues causa muchos estragos porque nuestra infraestructura, la de la ciudad y la de las viviendas, pues no está preparada para temperaturas de ese rango. Bueno, dice Gerardo que un bourbon a la salud de Carlos Igrem. Sí, estoy de acuerdo. Sí, muy bien. Bueno, es una gran estos opción. señores. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Abrazo, que estén bien. Hasta luego.